Hoy vamos a estar hablando con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias condensa muchas cosas, ¿no? El fenómeno político de Podemos, el momento actual de España, pero también herramientas innovadoras en materia de comunicación política. ¿Por qué Pablo Iglesias, Flor? Bueno, Pablo Iglesias forma parte de Podemos, de este espacio político que surge en el momento en que se piensa que ya no se puede seguir haciendo política, en un momento de tremendo descreimiento, de mucha bronca también, pero de una sociedad que quiere algo distinto. Y a lo largo, son 4 años que cumple ahora Podemos, y en 4 años están gobernando algunas ciudades, han transformado el espacio político español, han transformado la política. Son una generación muy joven, porque la gran mayoría de ellos tienen menos de 45 años, y se plantean hacia adelante seguir transformando. Y yo creo que han venido a la Argentina a aprender algunas cuestiones, a enseñar, a encontrarnos, a comunicarnos. Por eso este programa va en esa dirección. Y creo que lo van a disfrutar, porque entre otras cosas también hablamos mucho sobre la comunicación política. En toda la política de Podemos hay muchísima comunicación. Y también hay una humanización de sus figuras, de sus liderazgos y una enorme capacidad de autocrítica. Bienvenidos a este programa especial de Río Bravo, hoy con Pablo Iglesias. Tenemos que relanzar la guerra de las ideas. Cuando estamos en la oposición, lo esencial consiste en producir ideas que generen esperanza y encarnarla. Producir ideas y encarnarla. Es tremendo que en la televisión pública vengan periodistas condenados por mentir y vengan periodistas denunciados por la Federación de Periodistas. Con el golpe de Temer, con la victoria electoral de Macri en Argentina, es que parece muy difícil que los cambios se puedan constitucionalizar. Esta es la nueva propuesta de comunicación política para construir un debate de la promotora. La promotora, que surgió como una red de profesores y de investigadores que empezamos a experimentar con las formas de comunicación. Nosotros, que somos de izquierdas, vamos a hacer lo contrario a lo que buena parte de los sectores de izquierdas dicen que hay que hacer. Hay una cosa además que es muy importante en política, escuchar. Y yo creo que algunos de vosotros hace tiempo que dejasteis de saber escuchar. Decenas de miles de personas, 300.000 seguros convocantes, han participado en la marcha del cambio organizada por Podemos. Gobernar es establecer prioridades. Se puede establecer que lo prioritario es ayudar a los de arriba o lo prioritario es ayudar a los de abajo. Tengo un sueño, hacer más justo nuestro país. Si compartes ese sueño, es que podemos. Pero que el tiempo que yo esté aquí, nadie me pueda acusar de no haber luchado para conseguir la igualdad de mujeres y de hombres. Ustedes basura, los que se refieren así a los seres humanos que huyen de la miseria y de la guerra. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política, en vez de combatir la pobreza hay que combatir a los pobres. Y por eso Milagros Sala lleva 1 año encarcelado. Si a usted no le parece impresentable que haya exministros y expresidentes de su partido que todavía hoy se sientan en consejos de administración de empresas eléctricas, muchas gracias. Que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina. La historia es nuestra y nace de los pueblos.
Pablo, la verdad, gracias por esta charla. Y hay algunas cosas de Podemos que aquí en la Argentina llaman mucho la atención, sobre todo el manejo de medios. Alguno podría decir que Pablo Iglesias, además de ser dirigente de Podemos, es un periodista. Por lo menos tiene 2 programas. ¿Por qué este papel de la comunicación en la actividad política de Podemos? Siempre nos pareció, desde cuando empezamos a reflexionar políticamente más en serio, que si el terreno de combate político fundamental es el terreno ideológico, los instrumentos para ese combate son los medios de comunicación. Digamos, los viejos dispositivos como el panfleto, como la propaganda tradicional de partido o de movimiento, lógicamente no podían competir con dispositivos como los medios audiovisuales. Y desde el principio empezamos a teorizar cómo intervenir ahí, de manera muy precaria. Empezamos en una televisión comunitaria, incluso tratando de redefinir los formatos de los programas académicos. Nosotros trabajábamos en la universidad y teníamos la sensación de que los ciclos y las charlas que organizábamos a veces podían ser tremendamente aburridas porque los jóvenes están mucho más acostumbrados a la cultura audiovisual. Yo recuerdo cuando era profesor pedía a todos mis estudiantes que escribieran en las fichas en la parte de atrás sus 5 novelas de ficción favoritas y sus 5 películas favoritas. No había muchos estudiantes con una cultura literaria amplia y, sin embargo, todos tenían muy buen gusto cinematográfico. Y te dabas cuenta de que utilizando referencias audiovisuales era mucho más fácil, digamos, profundizar en conceptos complejos. Con lo cual, hacer política tenía que ver con hacer televisión, con hacer radio. Y pensamos a experimentar ahí y después tratamos de colarnos de alguna forma en los medios de comunicación convencional a partir de una reconstrucción de los lenguajes que podían funcionar en la comunicación directa a través del medio de comunicación. Ahí aprendimos mucho de América Latina, la capacidad de los procesos latinoamericanos de reformular los estilos de comunicación, aunque nunca podían tener una traducción directa, pero sí nos convencieron de la posibilidad, de la necesidad más bien, de hablar no para cientos, sino hablar para cientos de miles o intentar hablar para millones. Y funcionó. Digamos que había televisiones en las que en un momento de crisis social en España el discurso que yo manejaba les podía dar audiencia y creo que fuimos inteligentes aprovechando esa oportunidad para después poner en valor todo ese caudal político. Igual en Foro Apache, que utilizan mucho el tema de las películas, es muy atractivo, pero hay otra cosa que es muy llamativa y que a nosotros en particular en la Argentina nos llama poderosamente la atención, que es la libertad que se toman para armar una mesa donde nadie grita, una mesa donde se intercambian ideas, opiniones y donde no siempre todos piensan igual. Era fundamental, digamos, la pluralidad y poder tener a amigos que piensan muy diferente a nosotros, pero que mantienen unos niveles intelectuales, digamos, rigurosos y además manteniendo una forma que evite el espectáculo de la pelea y el barro tan habitual en las televisiones convencionales, nos parecía que era muy interesante construir algo así. Había la duda de si eso iba a funcionar, si a la gente le iba a gustar, y funcionó de maravilla. A la gente, en general, le gusta aprender. Y por desgracia muchas veces el formato de los programas de televisión no permiten aprender demasiado. Bueno, nosotros modestamente hemos tratado de hacer debates políticos en los que lo fundamental es el nivel de la discusión. Y ahí, bueno, creo que modestamente hemos creado un programa que es una referencia para mucha gente en España, pero también en América Latina, precisamente porque se debate a otro nivel y jamás se ha cerrado a la apuesta, incluso a amigos muy conservadores que yo creo que contribuyen a que el debate tenga más interés. Ahora, y con los que no son amigos, te pregunto por la relación con los medios convencionales o los medios dominantes, incluso al principio y ahora. ¿Cómo se lo plantearon? ¿Cómo lo pensaron? Nosotros somos conscientes de cuál es la relación de los medios de comunicación. En España, los medios de comunicación públicos donde gobierna el Partido Popular son aparatos de propaganda del PP. En los medios de comunicación privados, en general, padecen un proceso de concentración de la propiedad, a pesar de que son capaces de hacer oferta para diferentes tipos de públicos. Un mismo grupo de comunicación puede tener una televisión para sectores más conservadores y otra para sectores más progresistas. Y a veces en los medios de comunicación privados permiten a algunos profesionales trabajar con niveles de libertad notables. Hay programas en España como Salvados de Jordi Évole que se ha atrevido a, digamos, a señalar a los poderes económicos en una televisión privada de ámbito estatal, digamos, con muchísimo valor. Nosotros somos conscientes de que los medios son de quien son y de los límites que hay,
pero creo que hemos aprendido a no quejarnos permanentemente de que el árbitro esté comprado. Bueno, nosotros sabemos que lo vamos a tener más difícil que otros actores, que el árbitro, digamos, va a ser un árbitro favorable al otro equipo, pero pensamos que quejarnos permanentemente de esta obviedad y de esta realidad no nos ayuda a ganar la partida. Tenemos que intentar ganarla, a pesar de que para nosotros sea más difícil y de que tengamos que combatir con una mano atada a la espalda. Ustedes han sido tremendamente estigmatizados en estos años. ¿Qué hacen con eso? O sea, ¿qué se hace? ¿Qué hace un militante político, una fuerza política? ¿Se pone a contestar? ¿Se queda quieto? ¿Cómo se hace? Digamos, utilizamos diferentes técnicas. La primera y la más sencilla, Echenique lo dice claramente, una verdad puede derrotar a 50 mentiras. Digamos que decir la verdad es algo mucho más eficaz políticamente de lo que muchos creen. Y también a veces utilizar la ironía. A nosotros nos han acusado de ser financiados por Irán, por Venezuela, por Rusia, por Corea del Norte. Al final hay mucha gente que esto ya se lo toma a broma y creo que muchas veces el humor es enormemente subversivo. No por casualidad algunos humoristas son perseguidos en España porque el humor a veces puede llegar mucho más lejos que el enfado o la indignación cuando se están manipulando las cosas. A veces responder al manipulador con un chiste es mucho más eficaz que responderle con enfado. Cuando te notan enfadado es, digamos, una victoria para el adversario. Es mucho mejor que te reconozcan irónico y que mucha gente, bueno, pues se dé cuenta de que hay manipulaciones que son escandalosas. A ver, hablando de la experiencia política de Podemos, sobre todo el surgimiento de Podemos, que viene a ocupar una vacancia política de representación muy grande, ¿no? Digo, las traiciones del PSOE, cierto anacronismo también de las izquierdas clásicas, el surgimiento de Ciudadanos, digo, creo que también es parte del mismo proceso, pero para el otro lado, ¿no? Cuando uno toma esa matriz, hay cosas que en Argentina son muy parecidas, pero quizá aquí canalizaron por otro lado, aquí no existe un Podemos, o si existe algo parecido a un Podemos, quizá esté en algún sector político. Pero sí hay hoy una gran falta de representación política en un amplio sector de la sociedad que votó a ciertos diputados o ciertos senadores y que hoy ellos en el Parlamento o en el recinto actúan de modo contrario a lo que se ha votado. ¿Qué podés vos, desde la experiencia española, decirnos de lo que puede llegar a suceder aquí si ese proceso, digamos, sigue su curso? Que a uno le pregunten qué puede suceder en Argentina, incluso si es argentino, creo que es enormemente difícil. Yo creo que casi todo puede suceder acá. No me atrevería a hacer una proyección de lo que puede ocurrir. Pero creo que es verdad que la intensidad de la política argentina ha convertido su país en una escuela y en un laboratorio que miramos muchos. Y con respecto a la situación actual, creo que sería imposible entender a Macri y el macrismo sin la experiencia nacional y popular previa. Ustedes están padeciendo una nueva derecha que seguramente es más hábil en la comunicación política que la anterior, una nueva derecha que ha sido capaz de dar la batalla del relato con inteligencia. Eso seguramente va a implicar para ustedes que sean capaces de lo que nos ocurre a todos, de asumir que la renovación es una necesidad permanente y que la utilización, digamos, de nuevos marcos forma parte de la realidad política. No es lo mismo combatir a Macri que combatir a Cabal o a De la Rúa. Son contextos históricos diferentes que requieren seguramente de técnicas de combate político diferente. Eso es la política, es la historia. La política no se acaba nunca. Sí, es una nueva derecha y una muy vieja derecha también, ¿no? Las dos van las dos juntas. Hoy te escuchaba hablar de la posderecha, puede ser, y pensaba, bueno, ¿qué tanto tiene esta derecha en todos lados? Porque en España también, ¿qué tanto tiene la derecha española de nueva y de vieja? Hay una noción gramsciana que a nosotros nos encanta, que es la de revolución pasiva, cuando se producen transformaciones estructurales en una sociedad y, digamos, hay mecanismos lampedusianos, gatopardianos, que asumen la necesidad de cambiar ciertos elementos para que lo fundamental no cambie. El mejor ejemplo en España sería Ciudadanos, el partido, digamos, de la nueva derecha, el partido que cuenta con el apoyo de los poderes económicos, de lo que nosotros llamamos empresas del IBEX 35, que cotizan en un índice bursátil muy importante y que son una fuerza que, digamos, se construye con significantes nuevos, pero que en la práctica, digamos, sigue defendiendo los intereses de las oligarquías. Pero son distintos en algunas cosas, son una demostración de la virtud de los sectores oligárquicos que son capaces de jugar a dos cartas, la carta de la vieja derecha y la carta de una nueva derecha, digamos,
más flow a la hora de manejarse en los medios de comunicación, sin pasado, mucho más frescos a la hora de construir nuevos liderazgos y bueno, pues eso nos pone de frente a desafíos complejos y difíciles. El adversario también se sabe renovar, el adversario también es capaz de leer las transformaciones históricas, el adversario también sabe construir discursos que apelan a amplios sectores sociales, también sabe analizar el sentido común, el adversario también puede ser gramsciano. A Gramsci no solamente los leemos los que procedemos de una, digamos, tradición progresista, también le leen los otros y pueden aprender. Hay una cosa sorprendente de lo que dijiste. Primero esto de que también ellos leen a Gramsci, que tiene un gran impacto, ¿no? Siempre también los grandes empresarios, lo primero que leen es el capital, digo, lo tienen muy claro. ¿Quién más que ellos mejor que para entender lo que es la plusvalía, ¿no? que se la propia? Ahora, volviendo al tema de España, en el caso de Ciudadanos, ¿es una fuerza de derecha novedosa que, por ejemplo, rompe con algunas cuestiones del pacto de la Moncloa, rompe con ese consenso constitucional o no? No, ¿Con ninguno? Con ninguno, todo lo contrario. Ellos incluso presumen de ser más del régimen que nadie. O sea, digamos que ellos tratan además de atribuirse todos los significantes de la estructura histórica del poder político español, de los viejos empresarios, de la monarquía, de antiguos presidentes. Hay elementos en los que nosotros hemos podido llegar a acuerdos con ellos, un cambio en la ley electoral española. Digamos que la ley electoral española se adapte a lo que decía la Constitución y a una nueva realidad en la que en España solamente van a ser posibles, digamos, gobiernos de coalición. Pero ellos, digamos, representan, digamos, el nuevo instrumento político de los sectores oligárquicos y además, digamos, han girado en los años hacia posiciones, cuando no conservadoras, posiciones de extrema derecha. Vos sabés, Pablo, que acá hay, lo sabés, hay una discusión dentro de las fuerzas populares, progresistas, en torno a cómo se hace para llegar a otros que no llegamos, profundizando las banderas que siempre se han levantado, convicciones, ideas, digo, llamarlas de diferentes maneras, profundizando esas posiciones o alivianándolas, digamos, haciéndolas más lábiles, más... ustedes me dan la sensación de que con las últimas decisiones que van tomando van profundizando sus posiciones, ¿no? O sea, ¿y eso cómo lo discuten? ¿Cómo lo ves vos? Nosotros somos el resultado de una serie de transformaciones en la sociedad española. Si no hubiera existido crisis económica y movimiento de los indignados, movimiento 15M, nosotros no existiríamos. Somos, digamos, una formación política que es hija del 15M. Eso tiene sus implicaciones históricas. Los partidos comunistas eran hijos de la Revolución de Octubre y nosotros somos hijos de un fenómeno histórico de bien iniciado el siglo XXI. Y seguramente seamos, la organización política que más se parece a la nueva España, que más se parece a la España de los menores de 45 años. A partir de ahí, nosotros tenemos que hacer compatible lo que representamos como, digamos, como fuerza política, consecuencia de una crisis orgánica, consecuencia de una crisis política y de régimen en España, con una voluntad de transformación social en un sentido progresista y con la realidad de ser ya una fuerza de gobierno. Cuando nosotros empezamos, somos, digamos, algo que quiere entrar en las instituciones. 4 años después, estamos gobernando en los principales ayuntamientos de España. Los españoles ya nos conocen como fuerza política de gobierno. Muy poquito tiempo, 4 años. Muy poco, muy poco. Lo que hemos conseguido en 4 años es increíble y la cantidad de cosas que han cambiado. Cuando nosotros entramos al Congreso de los Diputados, el golpe estético que suponía que gente como nosotros, que vestía como nosotros, que hablaba como nosotros, entrara a un lugar en el que solamente se veían señores y señoras, pero sobre todo señores, vestidos con chaqueta y corbata, digamos, eso creó un impacto cultural enorme en España. Eso ya se ha normalizado. Digamos, tenemos un Congreso de los Diputados que se parece más a España. Bueno, tenemos que ser capaces de ampliar nuestro campo político al tiempo que esa voluntad de transformación social sigue intacta. No es fácil, digamos, la política tiene momentos de contrición y tiene también momentos expansivos. La clave es tomar las decisiones adecuadas en función de los momentos históricos. Por ejemplo, la situación en Cataluña ha hecho que nosotros tengamos que defender nuestros principios
a pesar de que había muchos ciudadanos en España que no entendían bien por qué nosotros estábamos defendiendo el derecho a decidir. Nosotros decíamos, no queremos que Cataluña se vaya de España, pero en Cataluña debería haber un referéndum. Eso era difícil de entender en algunos territorios en España. Ha sido un momento de decir, bueno, no vamos a renunciar a nuestros principios porque el tiempo sea difícil. Pero hay momentos expansivos también. Cuando en España se habla de pensiones, de los jubilados, cuando en España se habla de las reivindicaciones del movimiento feminista, la capacidad expansiva de Podemos y las confluencias crece porque son temas de agenda en los que España se parece mucho más a Podemos que a ninguna fuerza política. Digamos, en política gana quien define la agenda. La política es una pelea permanente por definir los propios temas de conversación. Digamos, el arte de la esgrima mediática es básicamente definir el terreno de juego, de qué es de lo que estamos hablando. ¿Estamos hablando de desempleo juvenil? ¿Estamos hablando de precariedad? ¿O estamos hablando, no sé, de quién se siente más español? Bueno, digamos, en esa tarea enormemente compleja, el arte de la esgrima es determinante en política. Te llevo a otro plano que es, en términos de nuevas prácticas políticas. Yo quedé muy impactado con un programa de Ford Apache, donde estaba como la conducción de Podemos haciendo una especie de autocrítica pública, con fuertes discusiones, que es un poco romper la cuarta pared del teatro. Digo, ustedes han hecho una discusión que la mayoría de las veces se da en el secretismo y es cupular, lo han hecho abiertamente en un programa de televisión. ¿Cómo lograron eso? Creo que forma parte de nuestra cultura política, digamos, de poner cámaras en todo lo que hemos hecho. Nosotros permitimos que un director de cine, que Fernando León de Aranoa, hiciera una película en la que le dejamos entrar a todos los debates, le dejamos entrar incluso a los momentos de tensión entre nosotros. Yo creo que las grandes virtudes de la película están en los momentos en los que saca lo que nadie puede ver jamás en un partido. Eso es maravilloso. La otra parte que yo creo que es menos valiosa son las entrevistas a los dirigentes. Eso lo tiene cualquiera. Cualquiera puede entrevistar a un dirigente y el dirigente se pone en modo discurso hacia afuera y, digamos, construye un argumentario. Nosotros permitimos que las cámaras entraran a vernos en situaciones cotidianas, a vernos discutiendo y peleando entre nosotros. Creo que eso es enormemente hermoso y que a la gente le transmite, digamos, una sensación de estos chicos y estas chicas son de verdad. O sea, se lo creen lo que están haciendo, es decir, no están actuando, estoy viéndolo dentro, estoy entrando hasta la cocina de lo que ocurre. Eso tiene una parte enormemente positiva en el sentido de democratizar la política y democratizar el debate, pero tiene riesgos. Los medios de comunicación también demostraron y descubrieron que podían influir en nuestras dinámicas internas, digamos, convirtiendo nuestros debates en debates sociales. Podían elegir dirigentes de Podemos y decir a este le vamos a apoyar porque daña al líder, a este le vamos a perjudicar. Eso es enormemente arriesgado en política, pero forma parte también de las reglas del juego. Creo que tenemos que ser capaces de combinar ambas cosas, de tener algunos debates internos, digamos, en los espacios en los que toca y no en los medios de comunicación, y jamás hablar mal de un compañero en un medio de comunicación o hacer críticas que se deben hacer en los órganos, hacer compatible eso con no tener miedo a que ciertos debates políticos internos puedan ser debates en los que pueda participar cualquiera y que se puedan ver. Es enormemente hermoso en Ford Apache poder tener un debate sobre nuestra experiencia en estos 4 años y llevar allí a periodistas que te interpelan y que tú tengas que reconocer, bueno, pues esto lo hicimos mal, aquí nos equivocamos, les explico por qué intentamos esto, aunque no funcionó, pero para que ustedes entiendan la lógica. Creo que eso habla también de un estilo más maduro. Yo siempre me ha parecido lamentable el moment of the record. ¿Por qué en el moment of the record dices la verdad a los periodistas y en el moment on the record te tienes que poner una máscara? Creo que tenemos sociedades lo suficientemente maduras como para poderte ver en on y en off sin que eso suponga un problema. Y si no las tenemos hay que crearlas. Absolutamente. Tiago, en esto que decías recién, Podemos parece una fuerza en la cual se plantea, gobierna, porque está gobernando también, debate en los espacios parlamentarios, tiene posiciones y además piensa, tiene espacios para pensar. ¿Cómo hacen? O sea... Para nosotros siempre fue muy importante estudiar. Éramos muy empollones, digamos, no tanto por una obsesión por el estudio, sino porque entendíamos que sin el estudio es imposible ganar en política, que a nosotros nos van a poner las cosas tan difíciles que a la fuerza tenemos que estudiar más que el adversario. Si el adversario tiene el poder económico y tiene todas las ventajas, a nosotros no nos quedaba más remedio que intentar ser más listas y listos y más inteligentes.
Y además, pues quizá la formación académica de algunos ha hecho que le diéramos mucha importancia, digamos, a la praxis teórica, a entender que lo que estamos leyendo, que leer autores muy difíciles, no es un puro ejercicio de vanidad intelectual, sino que eso se puede traducir en una práctica política distinta. Creo que ya no es solamente algo que tenga que ver con nosotros, con los compañeros de Izquierda Unida, por ejemplo, no solo debatimos, digamos, de cuestiones políticas, de política cotidiana, también tenemos debates intelectuales que son enormemente valiosos y creo que es muy bueno para la política que se ponga de moda estudiar. Que alguien diga, bueno, para entender ciertas cosas hay algunos libros que tienes que leer, creo que es una cosa enormemente saludable. Nosotros vivimos en un país en el que son excepcionales los miembros de la casta política y de los partidos tradicionales que leen libros habitualmente y no se avergüenzan de ellos. Y es como, bueno, hay mucha gente en la sociedad que no ha tenido oportunidades de educarse, pero ustedes que sí, quizá deberían esforzarse un poco más en leer y en saber ciertas cosas. Recién comentabas este debate que tenían con Izquierda Unida. Sabrás que aquí en la Argentina hay un proceso de unidad del campo opositor, difícil, muy trabajoso. Y la pregunta es cuánto de pasado y cuánto de futuro hay que discutir con esos aliados. Acá convengamos que lo que hay enfrente es neoliberalismo puro y duro, digo, con todos los matices. Porque en el pasado, aquí en la Argentina, hace muy poco, hace 2 años, había un gobierno de características nacionales, populares. Digo, el pasado reciente, ¿qué lugar ocupa en esa discusión? ¿O qué lugar puede ocupar en esa discusión? Nosotros hemos aprendido en estos años que cuando alguien te entrega el liderazgo de un espacio más amplio, de lo que nosotros llamamos un bloque histórico de cambio, hay que ser enormemente generosos. Para mí, presidir un grupo parlamentario en el que me asumen como candidato a la presidencia del gobierno no solo los compañeros de mi partido, sino compañeros de otras formaciones políticas, eso es un enorme honor y hay que responder con generosidad, porque nosotros solamente podremos ganar si vamos de la mano de otros compañeros y compañeras que no piensan como nosotros en todo, que tienen otra cultura política, que a veces manejan símbolos diferentes a los nuestros, pero que son capaces de interpelar a sectores sociales que a lo mejor nos identificarían con nosotros. Creo que una de las mayores virtudes en política, cuando se trata del liderazgo, es ser capaz de liderar múltiples realidades. Creo que el buen líder no es solamente el que es capaz, digamos, de agrupar y tener en tensión a los suyos, sino el que es capaz de llegar a acuerdos con actores que eventualmente pueden ser aliados. Nosotros vimos un proceso muy hermoso dentro de Izquierda Unida, que es el que llevó a Alberto Garzón, a nuestro compañero, a ganar allí y convertirse en coordinador general, que implicó, digamos, la llegada de cuadros de nuestra generación también a esa formación política. Y eso se notó, porque hemos tenido experiencias de militancia muy cercanas, porque nos llevamos conociendo desde hace más de 20 años y porque hay una conciencia del momento epocal que vive nuestro país en el que es como compañeros, o sea, por encima de nuestras identidades particulares y de las diferencias que hemos podido tener, aquí nosotros estamos para ser gobierno. Y si algo compartimos tanto vosotros como nosotros es que queremos ganar y en eso hay mucho más que nos une que lo que nos separa. Y creo que en España podremos gobernar si somos capaces de juntar todas las piececitas que son imprescindibles para que nosotros podamos hablar de victoria. Eso, en los últimos tiempos, tiene una implicación muy clara con respecto al movimiento feminista. El movimiento feminista es la vanguardia de las transformaciones sociales en nuestro país. Hace falta feminizar las organizaciones políticas. Eso tiene que ver con que haya más compañeras en posiciones de dirección, por supuesto, pero también tiene que ver con nuestra feminización como hombres a la hora de hacer política. La feminización no solamente que haya muchas compañeras en posiciones de dirigencia, eso es fundamental, imprescindible e importante. Implica también cambiar determinados modos de hacer política construidos históricamente por el patriarcado y, digamos, abrirnos a otros estilos que yo creo que son los estilos que nos pueden hacer ganar. Describime 2 de esos modos históricamente anclados en el patriarcado que se utilizan en la política actual todavía. Por ejemplo, hay que escuchar. Las mujeres escuchan mucho más que los hombres. Los hombres somos mucho más de hablar y somos de estilos de liderazgo a veces excesivamente viriles. La capacidad de escucha, la capacidad de entender lo que dicen los otros es algo que es absolutamente fundamental en política. El segundo elemento, empatizar, ponerte en el lugar del otro. La política se ha expresado históricamente con enormes cantidades de testosterona y de agresividad
que asume que al adversario hay poco menos que hacerle desaparecer, que no considerarle, que ignorarle. La capacidad de empatizar yo creo que es algo que va a definir las posibilidades de avanzar políticamente en el futuro, y eso tiene mucho que ver con los estilos feministas, que es maravilloso cuando nosotros empezamos a ver en nuestras propias organizaciones que lo empezamos a interiorizar. Yo, por ejemplo, me siento incómodo cuando estoy en una mesa de debate que no es paritaria, que hay más hombres que mujeres. Esto hace años no me ocurría. Hace años podía resultarme absolutamente pasar desapercibido que en una mesa de debate habíamos estado 4 o 5 tipos debatiendo. Ahora me siento incómodo y, de hecho, a mis compañeros les digo, yo no me puedo sentar en una mesa en la que solamente estemos hombres, porque esto es impresentable. No puede ser que los hombres monopolicen permanentemente el espacio público. Y todos empezamos a llevar ya esa sensación. El hablar siempre de compañeros y compañeras, todos y todas, que antes nos podía resultar reiterativo, que nos podía resultar qué manera de hacer engorrosa la lengua. Bueno, es que utilizar permanentemente el masculino plural como neutro contribuía a invisibilizar a muchas compañeras que daba la impresión de que no estaban porque no se les nombraba. Tener conciencia de esos pequeños detalles creo que en realidad son mucho más importantes de lo que parecen, creo que contribuye a mejorarnos como organizaciones políticas y acercarnos también mucho más a la posibilidad de ganar y llegar a más sectores sociales. Lo que describís esta cuestión de articular no solamente con otras fuerzas políticas o comprendidas como fuerzas políticas partidarias, es maravilloso articular con otros movimientos, y además como esa articulación te transforma a la vez, ¿no? O sea, no es que solamente sumar, no es juntarse, sumar. Y en esto me pregunto, volviendo a lo que decía Roberto, ¿y con el PSOE qué pasa ahí? O sea, ¿hay alguna posibilidad de algo? ¿O de algo más? ¿O muchos de sus militantes ya se han transformado y están acá? PSOE rima con decepción, digamos. Es un partido que dice cosas que a veces nos gustan en sus campañas internas o en las campañas electorales, pero en la política estatal, a la hora de tomar decisiones, hasta el momento han preferido siempre al Partido Popular y a Ciudadanos antes que a nosotros. Eso es una mala noticia, y no es una mala noticia para el PSOE y para nosotros, es una mala noticia para España, porque yo creo que nuestro país va a ser un sistema de 4 grandes partidos. Y aunque nosotros no tenemos nada que ver con el PSOE, somos enormemente distintos, cuando nos entendemos, cuando logramos llegar a acuerdos, creo que eso es bueno para la gente. En las comunidades autónomas en las que nos hemos entendido, en los ayuntamientos en los que nos hemos entendido, creo que se logran cosas positivas. El PSOE padece una serie de presiones oligárquicas que les han señalado: no podéis gobernar con Podemos, no podéis compartir un gobierno con Podemos en España. Pero creo que tarde o temprano tendrán que entender que o gobiernan con nosotros o no gobiernan, o si llegan a determinados acuerdos con las derechas, sus electores no se lo van a perdonar. Pablo, la última y breve, si querés, un mensaje final para toda la audiencia de Río Bravo TV. Ha sido probablemente este viaje mi experiencia política más emotiva. Supongo que se nos nota cómo les queremos y cómo les admiramos, y bueno, que querremos volver acá lo antes posible y darles las gracias por todo lo que nos han dado, por todo lo que nos han enseñado y por todo lo que nos dan. Es mutuo, es mutuo. Gracias por esta charla. Un placer. Bueno, hemos tenido un programa interesantísimo, hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado de la comunicación política, de los desafíos de Podemos, pero también hemos hablado de la Argentina, de las posibilidades de en la conversación entre Podemos, entre nosotros, plantear también agendas comunes o problemas comunes y posibilidades de resolverlos. A ver, tanto en España como en la Argentina, como en la mayoría de los países, el neoliberalismo realmente comete todas las tropelías habidas y por haber. Y también, entre otras cosas, genera crisis de representación política. Podemos es claramente el exponente, digamos, lo que surge a partir de esa crisis de representación. Y me parece que Pablo Iglesias tiene un liderazgo muy dialoguista, tiene un liderazgo también que ha reconocido la feminización del poder. Eso es muy fuerte para la agenda nuestra, para nuestra agenda local, cuando uno ve algunos escenarios que de algún modo u otro están dominados por la masculinidad aquí en nuestro país. Desde ese lugar vimos una innovación
¿no?, en materia de representación política, del cual hay muchísimo que aprender. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos en la próxima emisión de Río Bravo TV. Hasta la próxima.